Estimados, los saludos a todos. Les estaba debiendo esta grabación de la sesión 3, así que manos a la obra. Principalmente vamos a ver acá en pantalla, yo les estoy compartiendo una presentación en PowerPoint de la sesión 3 para que de esta manera tengamos un apoyo respecto del contenido de esta sesión. Así me aguardan un momentito, vamos a ver qué es lo que prevé el programa de la materia en relación justamente al contenido de la sesión 3. Fijo. Bien, como ven, la sesión 3 tiene mayor cantidad de, de material, quizás o temas y subtemas a desarrollar. Pero particularmente yo me voy a centrar en estos que vamos a abordar específicamente en esta sesión, que se relaciona a la tierra urbana y las ciudades. Y ahí, cuando ustedes vayan al material bibliográfico, específicamente la cartilla de la sesión, van a ver que hay diferentes autores que abordan esta problemática, es decir, este tema relacionado a la tierra urbana y las sesiones. ¿En qué aspecto? ¿Sí? Y ahí nosotros encontramos que particularmente la característica que tiene la conformación de las ciudades es la distribución espacial de los hombres y de sus actividades. Entonces esa va a ser una característica fundamental de las ciudades. ¿Por qué? Porque allí se concentran los hombres y desarrollan todas sus actividades que les permiten la reproducción, ¿sí? La reproducción tanto como hombre, como persona, su realización, y también la reproducción de las ciudades y su crecimiento. Había algunos autores que decían de que las ciudades eran como organismos que también tenían esos procesos de evolución, eh, de crecimiento, y en algunos casos también llegaban a su extinción, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a observar como fenómeno, como características particulares? Es la concentración de la población, ¿sí? Es decir, ustedes tienen que fijarse que existe una determinada densidad. Y ahí yo les voy a pedir que traten de averiguar a qué se refiere esto de densidad, ¿sí? El hecho de que vean grandes aglomeraciones, no solo de personas, sino también de construcciones, de edificios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tierra urbana, el suelo urbano, se va agotando en cierto momento, porque ustedes saben que todo tiene un determinado límite, ¿sí? Entonces, cuando la tierra ya no puede ser más usada, más destinada para hábitats, para la construcción de viviendas y demás, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Y ahí entra en juego este concepto de densidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes en algún momento habrán visto que primero en las ciudades em, se construían casas para familias y demás, y de luego, al haberse agotado ese espacio, ¿sí? Ese espacio urbano, que es lo que comienzan a hacer, a dejar de existir esas casas, ¿sí? Para que se monten, para que se eleven o construyan edificios de diferentes cantidades de pisos, ¿sí? Entonces, en un mismo espacio donde antes vivía una sola familia, se construyen edificios y allí se van elaborando grandes construcciones en donde ya no son solamente una,
la familia, sino que son varias en un espacio determinado, ¿sí? Entonces ahí van viendo cómo se va modelando este concepto de densidad, ¿sí? La densidad se refiere justamente a eso. Y después tenemos heterogeneidad de sus componentes, ¿sí? Y ahí habla sobre núcleos, ¿sí? Los núcleos son en la concentración de esas personas y allí hay autores que a esos núcleos o concentraciones los denominan ciudades. Y dice, opera como una fuerza productiva en sí mismo. Y es lo que yo les explicaba a ustedes, cómo es que se ve eso, ¿sí? En la reproducción de la ciudad. Y acá dice que existe un papel decisivo en la reproducción y desarrollo de la estructura social como un todo, ¿sí? Este autor Jaramillo es el que desarrolla esto. Dice, mientras que a la tierra que sirve de soporte físico a esta imbricación estructurada de actividades que denominamos ciudad, es a la que consideramos como tierra urbana, ¿sí? Entonces ustedes van a encontrar el concepto de ciudad, ¿sí? Como también cómo se relaciona con el concepto de tierra urbana, ¿sí? Es en donde las personas se desarrollan, se realizan, porque es un trabajo en conjunto, porque cada uno desde su rol, desde su lugar, contribuye al crecimiento y reproducción de esa estructura social y de esa ciudad puntualmente, y cómo eso termina siendo la tierra urbana, es decir, la tierra en donde están las poblaciones, en donde están los ciudadanos concentrados. ¿Y qué factores son los que intervienen? Acá voy a checar un poquito, creo que no se nota muy bien. Dice, el proceso de producción y reproducción de la ciudad. ¿Mm? Y en este proceso hay diferentes actores que intervienen, ¿sí? Uno es el Estado, el otro es el mercado y los grupos sociales. El Estado, ¿a través de qué? A través de políticas públicas, a través de intervención, a través de la promoción de programas habitacionales, pero también a través de la implementación de normativas que permiten la regulación en cierta forma de ese mercado inmobiliario, ¿sí? Que por ahí, y ustedes lo van a ver ya cuando avancemos un poquito más, lo que produce, en cierta manera, son desigualdades, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dueños del capital lo que buscan es justamente tener un mayor rédito. ¿M? Y para eso, ¿qué van a buscar? ¿Sí? Van a buscar personas que tengan un mayor poder adquisitivo, ¿sí? No van a buscar las personas que están en la base, digamos, aquellos que están en una situación de vulnerabilidad, personas que no tienen ingresos fijos, que no tienen trabajo, que no tienen una forma de poder acceder a pagar una cuota o a pagar un terreno o una vivienda. Entonces, eso hace que sea un mercado de oferta y demanda bastante desigual, en donde prioricen justamente las necesidades o los deseos de las personas que sí tienen las posibilidades de pagar. Y ahí está, por eso, la importancia de los grupos sociales, ¿sí? ¿Por qué? Porque los grupos sociales, en algún punto está la población vulnerable que puja, ¿sí? Para que haya intervención y protección del Estado y a la vez demandan la asignación digna de viviendas para que puedan habitar
y tener una mejor calidad de vida. Y por otro lado, también para que el Estado regule, ¿sí?, este mercado inmobiliario en donde claramente los que tienen el capital, los que son empresarios y demás, van a buscar solamente satisfacer los deseos y necesidades de las personas con mayor poder adquisitivo. ¿Sí? Acá, sucintamente, tenemos cuáles son los mecanismos que utiliza el mercado. Entonces dice, el mercado, ¿qué es lo que hace? Es cualificar el suelo en forma diferencial. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que la inversión privada va a mejorar la calificación de determinados sectores que tienen capacidad de pago, ¿sí? Es lo que estábamos hablando, ¿sí? Y a partir de qué, cómo lo cualifica, qué es lo que hace el mercado, ¿sí? Infraestructura, equipamiento, instalaciones de calidad y prestigio, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, y por ejemplo, teniendo Salta Capital, vemos que en zona oeste hay una gran ampliación de la ciudad, hay una inversión muy fuerte en ese sector, pero sabemos que no son los sectores vulnerables los que van a poder acceder a ese tipo de lugares, sino las personas que, como decíamos, tienen mayor capacidad de adquisición y de pago, ¿sí? Y por eso vamos a encontrar mejores infraestructuras, vamos a encontrar equipamiento, instalaciones, por ejemplo, shopping, restaurantes, oficinas y demás. Todo, ¿sí? Colegios privados también, prácticamente con exclusividad para ese sector, ¿sí? ¿Por qué? Porque son aquellos los que pueden acceder a pagar lo que el mercado ofrece y a la vez cotiza con un valor determinado, ¿sí? Después dice, si la acción del mercado cualifica el suelo, también lo valoriza de manera diferencial. ¿Por qué? Y ahí está el punto. Porque el mercado, ¿sí?, es decir, los capitalistas, los empresarios y demás, le ponen, ¿sí?, ciertos condimentos, que son estas infraestructuras, equipamientos, ¿sí?, que hacen que ese lugar se revalorice, ¿sí? Si tenía un precio, luego de la intervención del mercado, es decir, luego de que se haya invertido, ahí se obtiene otro precio. Entonces, ahí es donde utilizan estos mecanismos de inversión para poder tener una mejora en el valor del suelo urbano, ¿sí? Y esto está muy relacionado a lo que es el fenómeno de gentrificación. Justamente a veces lugares que han estado en desuso, que han estado abandonados y con la inversión de capital que utilizan los, eh, los accionistas, los empresarios, revalorizan, ¿sí?, y le ponen mayor valor a un espacio que no lo tenía, ¿sí? Entonces, luego las personas que quieren tener ese espacio van a tener que pagar un valor que antes no tenía, ¿sí? Y después dice, las diferencias de precios del suelo segmentan a la población en el espacio, desplazamiento de los sectores más pobres a los sitios vulnerables o más inaccesibles. Eso es parte también del fenómeno de gentrificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber sectores afectados por esas inversiones, ¿sí? Entonces, las personas que no puedan afrontar los costos que representan esas nuevas cotizaciones van a tener que ir corriéndose, ¿sí?, a fronteras donde sí puedan acceder con la baja cantidad de ingresos o capital que tienen, ¿sí? Entonces
Los sectores más vulnerables, por supuesto, van a tener los peores lugares, ¿sí? Mientras que aquellos que sí lo pueden pagar, que tienen el dinero, van a poder acceder a lugares de mejor calidad, con mayores equipamientos. Equipamiento a eso se refiere. Eh, por ejemplo, colegios, escuelas públicas, hospitales, rutas asfaltadas, eh, salas u oficinas, eh, oficinas de servicios públicos, ¿sí? Acceso a estaciones de servicio, bancos, cajeros. Es decir, todo eso hace que el valor del suelo se cotice más, ¿sí? Entonces, aquellos que tienen la posibilidad de pagar van a tener, ¿sí? O viceversa también puede ser de que los mismos capitalistas inviertan para que puedan tener todos esos equipamientos a mano, ¿sí? De modo que puedan acceder más fácilmente que una persona que está en un lugar menos favorable y menos accesible para tener todos esos equipamientos, ¿sí? Por ejemplo, eh, en Salta tenemos lo que es la zona sudeste, ¿sí? Que ha sido en muchos casos o se han ido conformando barrios a partir de la ocupación de esos lugares y luego se han ido muniendo, o el mismo Estado ha ido dotándole de todos los equipamientos necesarios, pero como veíamos en esa eh, dinámica del proceso, que es esta, acá está la participación de los grupos sociales. Entonces, eso también es algo que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de analizar la dinámica social, ¿sí? Qué actores están involucrados y qué protagonismo tiene cada uno. ¿Por qué? Porque los grupos sociales, a partir de los centros vecinales, a partir de la manifestación, a partir de la organización social, pueden lograr que el Estado, ¿sí?, les brinde ciertos equipamientos que no cuentan en un primer momento. Por ejemplo, los servicios esenciales, la luz, el agua, el gas, los servicios cloacales, la pavimentación de calle, los planes de vivienda y demás. Todo eso son demandas que los mismos grupos sociales van poniendo en la agenda para que el Estado eh, se las brinde. ¿Mm? Y acá, por ejemplo, estos son proyectos que yo les puse y ejemplos también que se proyectan en todo lo que es la zona oeste de la autopista de la ciudad de Salta, ¿sí? Ahí vemos parte de los proyectos que están llevándose adelante en la zona de San Lorenzo Chico, en donde vemos que hay shopping, hay oficinas para hacer workshop, es decir, trabajar en forma virtual o hacer alquiler de oficinas para reuniones de trabajo, sin necesidad de tener una empresa toda montada, sino que virtualmente se puede trabajar en esas oficinas y eventualmente ocupar esas oficinas para hacer reuniones de trabajo eh, de diferentes índoles, claramente, ¿no? Entonces, esto que vemos es posible gracias a la inversión y la aplicación o desarrollo de ciertos proyectos en donde hay una inversión importante por parte de los empresarios. Y acá tenemos un ejemplo de segregación, ¿sí? Por ejemplo, acá, es la Villa 31 en Buenos Aires, y estos son los edificios. Fíjense de que están separados por la ruta y después también por lo que son las vías del tren. Y ahí ven cómo hay un contraste entre lo que es la ciudad y lo que son las construcciones precarias
en este espacio, ¿sí? Entonces vemos que esto sucede y es parte de cómo hay lugares, por ejemplo, que acá en Capital Federal, perdón, en Ciudad de Buenos Aires, en donde hay lugares que se han revalorizado y a los cuales las personas de grupos más vulnerables no tienen acceso y terminan siendo eh, ubicados o ubicándose en las periferias de las ciudades. Acá hay otro ejemplo que yo les pongo. Esto es Petare, si no me equivoco, en Caracas, Venezuela. También una panorámica, digamos, similar a la de Buenos Aires, en donde tenemos las casas más bajas, algunas más precarias, y del otro lado, sí, ahí se separan por una calle, una avenida, y luego ya tenemos los otros edificios. Y esta es otra toma fotográfica en la ciudad de Santa Fe, perdón, dice Santa Fe, Ciudad de México. Acá tenemos edificios con diferentes posibilidades, tenemos como una tipo laguna con fuente y demás, y después tenemos otro tipo de construcciones de otro lado, ¿sí? Incluso acá fíjense en cómo están las paredes elevadas, de modo que no se vea para el otro lado, ¿sí? Entonces, esos también son modificaciones que hacen los inversores al momento de ofrecerles estos módulos habitacionales, estos edificios de departamento para que no tengan que ver hacia el otro lado donde están las casas comunes, digamos, ¿sí? Entonces, y esta queda, bueno, y es algo similar, que ahora eh, lo pueden ver también, los edificios de gran altura y después las casas más precarias. Esto es en Río de Janeiro, en Brasil, ¿sí? En donde están las conocidísimas favelas, ¿sí? Y ahí también observamos estas casas o departamentos, edificios más precarios a comparación de los otros. Se entiende este contraste producido por el mismo mercado, ¿sí? En donde ciertos espacios tienen menor costo y otros que son más exclusivos. Y acá hay un ejemplo de qué es, cuál es el rol del Estado en ese sentido. Por eso dice que el Estado debe guiar el desarrollo territorial, ¿sí? ¿Y a través de qué instrumento? Y uno, por ejemplo, es a través de la ley. Y acá yo le puse una ley que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que es el acceso justo al hábitat. Y particularmente porque en Ciudad de Buenos Aires tienen como una mirada más metropolitana, una mirada de desarrollo, en donde no es vendible una ciudad como turística y demás, con las villas alrededor, a la vista, al ingreso a la ciudad. Entonces, también se ha tratado a través de políticas públicas, de programas relacionados a la reconversión de villas por barrios para poder darle otra mirada, otra visión, otro panorama a las villas y de esta manera cambiar el paisaje a la vista del turismo y de otras personas interesadas en la ciudad, ¿sí? Entonces, estos son algunas herramientas que tienen o que tiene el Estado para poder intervenir de esa manera, permitir la accesibilidad a ciertos sectores de mejores condiciones habitacionales o de vida. Y acá dice, el suelo urbano como mercancía es un elemento clave de la reproducción de la informalidad habitacional, ¿sí? Y esto va de la mano con lo que yo vengo explicando. ¿Por qué? Porque al tener la intervención de estos capitalistas, de estos empresarios, ¿sí?
Y yo les decía, el suelo va tomando una importancia, un valor determinado. Entonces, de repente, hay personas que son vulnerables de bajos recursos que no van a poder acceder ni a los alquileres con las exigencias que piden, ni a los edificios ni casas, ni mucho menos hablemos de country o barrios privados, ¿sí? Entonces, eso hace que toda la población que queda por fuera del mercado habitacional, ¿sí? tenga que buscar otras lógicas para trabajar, para poder acceder al suelo, ¿sí? Y ahí es donde se habla de la reproducción de la informabilidad habitacional. ¿Por qué? Una, porque, como dijimos, hay personas que no tienen la capacidad económica para acceder a la compra de terrenos o suelos en el ámbito de la ciudad. Entonces, terminan haciendo usurpación, ocupación de suelo urbano que no tiene las mejores condiciones, no tiene los equipamientos que nosotros hablábamos en un primer momento. Entonces, solo hacen la ocupación y luego, por decantación, el Estado interviene para poder darle la comodidad los servicios de primera necesidad, el agua, el gas, la luz, para conformar barrios que tengan esas características y no las características de villas que ustedes en el material que yo les brindo en la materia tienen para diferenciar cuál es la característica de villa y cuál es la característica de barrio. Puntualmente, las villas no tienen el formato de cuadrículas que nosotros conocemos en los barrios, es decir, de que en el medio están las calles o los pasajes para que puedan circular los vehículos, para que se puedan hacer eh, viviendas en cuadrados o rectángulos en determinados lugares, de modo que ese asentamiento después termine transformándose en un barrio, ¿sí? Y también tratan de demarcar los terrenos con las medidas exigidas normativamente para que puedan acceder a la construcción de una vivienda y tener las comodidades mínimas. Eso con respecto a lo que son los asentamientos, ¿sí? Que luego van a convertirse en barrios. Y después tenemos las villas, que las villas no tienen esa lógica en donde no se respeta el espacio mínimo exigido por la ley, tampoco se dejan los espacios para la conformación de calles ni pasajes, sino que son pequeños pasillos y la construcción es sin seguir una característica específica como suelen tener los edificios o las casas, ¿sí? Sino que se van construyendo de una forma y otra sin tener esa, ese ordenamiento estructural. Y además, esto hace que también surja otro tipo de comercio informal que son los alquileres, en donde las personas que ya construyeron en estos lugares, en villas y demás, también hacen o alquilan a las personas también que buscan acceder a una vivienda y no tienen los recursos, ¿sí? Entonces ahí observamos que hay una cierta informalidad en ese sentido, porque ya no van con contrato, no es un alquiler que vaya por escribano público, el contrato de alquiler, nada de esas cosas suceden y además los montos los ponen de forma discrecional, ¿sí? Es decir, lo que considera la persona que ha construido en ese asentamiento o en esa villa. Entonces, eh, como para dejar en claro,
El mercado lo que hace, el mercado de tierra urbana, es producir ciudades desiguales, ¿sí? Económicamente desiguales. Ahí tienen otra foto, no recuerdo ahora de qué, perdón, de qué eh, lugar era, si no me equivoco, si mal no recuerdo, era en la India, pero también pueden observar esta diferencia entre las casas más sencillas y los barrios. Y también observen la existencia de, por ejemplo, árboles en las calles, en la parte donde están los edificios, en donde hubo una planificación al respecto, y en la parte donde están las casas más humildes, no existen prácticamente árboles, ¿sí? Solamente casas, 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 ¿sí? Ahí observamos, por ejemplo, esa diferencia y por supuesto que el valor del terreno en esos lugares es mucho más económico que el acceder a alguno de los otros edificios. Otro ejemplo acá que se ve medio borroso, pero lo importante es que vean cómo la retención especulativa eh, es una distorsión del mercado y que a veces la misma normativa o el Estado interviene a través de leyes para regular esto, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos todos construcciones y acá espacios sin habitar. ¿Por qué? Porque seguramente los dueños de estos terrenos son personas que tienen esos terrenos para especular. Significa que son personas que tienen el capital, que compran el terreno, que esperan que se construyan las casas alrededor, que se doten de equipamiento, es decir, de hospitales, oficinas públicas y demás, ¿sí? Y una vez que ya consideran que han adquirido un buen precio, recién ahí venden esos terrenos y sacan una gran diferencia a comparación de cómo, o a comparación del precio con que adquirieron esos terrenos, ¿sí? Entonces ahí vemos ese fenómeno que es justamente el de la distorsión del mercado. Y acá tenemos el ciclo de capital de la construcción, que significa quiénes intervienen en ese mercado de construcción, ¿sí? Y cómo se distribuyen los roles. ¿Quiénes son los agentes que participan en este ciclo? Es el propietario del suelo, el desarrollador y después, perdón, quienes tienen el capital productivo y el capital financiero, es decir, quiénes son los que pueden invertir, cotizar esos edificios que se construyen y quienes tienen el capital para efectivamente construir esos edificios, ¿sí? Entonces, todos tienen una partecita dentro de lo que es este proceso. Y acá, todo esto tiene justamente, como les decía recién, una implicancia, una influencia en las decisiones que toman los ciudadanos para acceder al suelo. Entonces van a ir viendo qué tipo de eh, estrategia van a utilizar para poder acceder a a esos bienes, ¿sí? Si van a compartir el techo o lote, si van a alquilar, ocupar la tierra, autoconstruir, o si van a registrar la demanda de de una vivienda social, la van a alquilar o van a comprar un inmueble, ¿sí?
Todo eso va a depender del poder adquisitivo de las personas, qué es lo que ellos puedan, los ciudadanos puedan eh, tener como expectativa y como posibilidades reales, ¿sí? Acá dice decisiones habitacionales, que son las posibilidades prácticas, es decir, lo que realmente pueden acceder los habitantes. Y las políticas de vivienda que tenga el Estado, ¿sí? Por eso dice que está asociada al Estado la oferta, porque también depende del Estado qué es lo que hace, si regula en materia urbano-habitacional, como yo les comentaba hace rato, una normativa de Buenos Aires, qué mecanismo, por ejemplo, hacer planes como el Procrear para que las personas puedan hacer ampliación, construir en terreno o adquirir una vivienda ya construida, y en la regulación de los alquileres, entre otras. Esas son medidas que impulsa el Estado para, en cierta manera, morigerar estas desigualdades que se producen por el mercado inmobiliario. Y después, Bourdieu nos habla sobre el espacio social reificado, ¿sí? ¿Qué significa el espacio reificado? Es decir, el hombre ha intervenido en ese espacio, perdón, le ha dado un valor determinado a partir de la incorporación, intervención de diferentes sectores para que ese espacio tenga los equipamientos y todo lo necesario para su habitabilidad, ¿sí? Y justamente lo que yo les decía también, si existen servicios, si están o son accesibles o no para las personas, entonces todo eso va a depender de también del poder adquisitivo y la inversión que se tenga de parte de los capitalistas o empresarios. Después dice forma de circulación, así como circulan estos bienes en el mercado inmobiliario, ¿sí? Una de las posibilidades a partir del alquiler o el acceso a la propiedad, ¿sí? Entonces, acá la vivienda, la casa, es un producto intercambiable como cualquier otra mercancía que existe en el mercado. Entonces, ahí lo que se busca es tener la mayor ganancia posible. Y no es lo mismo que para la persona que necesita una vivienda, son otras las necesidades, son otras las miradas, porque acá lo que o lo que las personas tienen es un proyecto familiar, mientras que los empresarios solamente buscan especular y lucrar a partir de la inversión y el desarrollo inmobiliario, ¿sí? Y después tenemos a este autor, Shuknovsky, que nos dice que la vivienda es una configuración de servicios que deben dar satisfacción a necesidades humanas primordiales: albergue, refugio, protección, espacio, vida de relación, seguridad, privacidad, identidad, accesibilidad física, entre otras. Estas necesidades varían con cada sociedad y grupo social y se definen en el devenir histórico. Quédense con este concepto de vivienda, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente va a ser una de las preguntas de los cuestionarios, ¿sí? Así que es importante que lo tengan presente. ¿Y qué significa, qué representa esto de hablar de vivienda? Es decir, que no es solo la casa, sino todo lo que la casa representa.
y la ciudad y el Estado. Y claramente la ciudad va a tener ciertas características, equipamientos, infraestructura, de modo que haya un crecimiento o una retracción, y todo va a depender de las políticas públicas. Por eso es tan importante tener en cuenta el rol del Estado al momento de realizar el análisis de las diferentes jurisdicciones, de ciudades, barrios y demás, para que podamos entender si ahí hubo una preeminencia de inversión privada o la participación, perdón, la participación del Estado. Y acá tenemos un poquito más de lo que yo les había comentado respecto a la informalidad de la reproducción de la ciudad, ¿sí? Cuando hablamos de que los sectores populares utilizan los loteos, falsos hoteles, inclinatos, perdón, villas, en donde existen diferentes estrategias para que ellos puedan acceder a ciertos bienes. ¿Mm? Esto hace a que ellos mismos puedan tener una mejor calidad de vida, acceder a ciertos bienes o servicios a partir de la visibilización y la demanda de esos bienes o servicios, tanto a sectores privados como al sector público a través del Estado. Y por último, pero no menos importante, es tener en cuenta los impactos territoriales del nuevo paradigma tecnoproductivo en la producción agrícola argentina. ¿Sí? Ustedes van a tener en la cartilla de la sesión 3 un recorrido de cómo ha ido modificándose en la región pampeana, pero esto lo puede analizar no tan solo en la región pampeana, sino también en todas las zonas rurales en nuestra Argentina, ¿sí? Y ahí van a poder comprender, analizar ciertas características particulares, por ejemplo, la incorporación de tecnología y la expulsión de los campesinos, de las personas que trabajaban en las zonas agrícolas hacia la ciudad por la falta de trabajo. Y esto claramente eh, se visibiliza por la escasez de población en los lugares rurales. Y por otro lado, cómo este paradigma se ha modificado a través de la implementación de tecnología que hace, por ejemplo, la cosecha, hace el control de plagas, el control de las plantaciones y demás, y la reducción notable de mano de obra para la explotación de esas tierras. Pero por otro lado, también cómo las ciudades a veces van desplegando desde la decisión política los terrenos urbanos hacia los terrenos rurales y van urbanizando esos territorios, esos terrenos, de modo de darles otra impronta, en el sentido de que tengan otro valor económico y que sean mayores extensiones de suelo urbanizado. Y esto también lo podemos ver en toda la zona oeste, sudeste, norte de nuestra provincia, particularmente acá en la ciudad de Salta, por la inversión en ciertos lugares. ¿Sí? Yo voy a dejar de compartir, voy a activar el video. Aquí estoy. Voy a dejar de compartir la pantalla. Eh, Llegando al final de esta clase, recomendarles la lectura de esta sesión, de donde voy a tomar particularmente las preguntas del cuestionario,
no voy a ampliar demasiado respecto de la bibliografía que está que es obligatoria también, pero no está específicamente dentro de la cartilla, con lo cual les voy dando esta, esta clave, digamos, para el desarrollo del cuestionario. Y sí, les voy a dejar como última recomendación que tengan en cuenta para el trabajo que están elaborando, el trabajo final, la utilización de autores relacionados a la materia, que son los que yo les brindé en la sesión 3 y en la sesión 4. Que los citen es fundamental para en la elaboración del trabajo, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso cuando lo realicen, que es fundamental para mí como docente que ustedes manejen los conceptos planteados en la materia y con lo cual deben estar incorporados en el trabajo para que yo pueda visualizar que ustedes llegaron a leer a conciencia el material. Así que eso les quería dejar en claro para que puedan elaborar su trabajo y que no tengan que volver a estar reelaborándolo porque no han utilizado el material que se les ha brindado en la materia. Así que bueno, hasta acá llego, los saludo, espero que puedan tener una claridad al momento de hacer la lectura de la sesión, también con las explicaciones que yo les dejé en esta sesión. Que tengan una excelente semana y nos estaremos encontrando en las próximas clases.